Bien, pues estamos ya aquí iniciando Chayo Contigo. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, como quedamos el día de ayer, vamos a dedicar este programa a cómo rompemos malos hábitos en nuestros hijos. Ya nos equivocamos en algunos temas, ya no seguimos la línea de la implementación de buenos hábitos en algunos temas, en otros sí, y necesitamos pues romper esos malos hábitos y generar nuevas estrategias. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy, pues lo que alcancemos, y si nos quedan por ahí cosas que decir, haremos una segunda parte. Después de que ayer hablábamos de los hábitos y que los hábitos se hacen por repetición, siempre que hablo de eso, recibo, ¿no?, la pregunta de, ¿y pues qué hago ahora con lo que ya no hice bien? Porque, pues claro, es muy fácil decir, da la orden, dala una sola vez y haz que lo haga. Pero, pues no, ya acostumbraste, o se acostumbraron tus hijos a que les dices 20 veces las cosas, porque si se las dices solo una vez y no te enojas y no gritas y no te pones como brujo, ¿no?, a pegar de gritos, no te van a hacer caso. Entonces, ¿qué hacemos ahora con lo que ya hicimos mal? Miren, la gran ventaja de la educación es que todos los seres humanos somos modificables. Y aunque podemos hacerlo bien desde el principio y no tener que deshacer, también es probable que haya conductas que claramente no están funcionando en la educación de los hijos. Pero siempre hay la manera de resarcir. Y sin duda, lo que no les ha salido bien es a su vez pues la consecuencia de tus propios actos como padre. Y para revertirlos vas a tener que pagar las consecuencias, pero sin duda vale la pena. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que gracias a que los niños tienden a repetir y de que el aprendizaje se da por ese mismo principio, la repetición, se van a valer de ese mecanismo para hacer las cosas distintas. Las personas hacemos hábitos de muchas de nuestras conductas. Por eso decimos que tenemos buenos o malos hábitos. El niño hace hábito de su comportamiento. Es por eso que aun cuando está mal educado, ya tiene un hábito, el de la no obediencia. Y si de todas formas las conductas se hacen hábito, ¿por qué no hacerlas hacia lo esperado y no hacia lo que nos va a tener enojados eternamente? Miren, cuando un niño no tiene el hábito, por ejemplo, de lavarse las manos, la batalla se va a dar todos los días. Sin embargo, cuando lo tiene, la batalla se dio al principio. Pero después los padres ya se liberan porque el niño bien educado, pues ya vaya en automático, se lava las manos y se sienta a cada una de las comidas. En cambio, un hijo mal educado desgasta a sus papás todos los días, la mayor parte del tiempo. Mientras que el que se va educando solo te desgasta en los momentos en los que estás implementando el hábito de esa nueva conducta. Pero ya después, el resto del tiempo, en las demás situaciones, el niño ya está presentando la conducta esperada. Así es que, visto desde ese lugar, el crecimiento de los hijos es una gran lista con pendientes y poco a poco vas logrando ponerle una palomita a lo que ya se estableció sin la necesidad de que tú intervengas. Por lo tanto, sin desgaste. Hablando de cómo romper los malos hábitos en nuestros hijos, y después de lo que platicábamos, la pregunta sería, ¿por qué si educar bien trae por mucho más beneficios, tendemos a educar mal? Y fíjense que en la experiencia que yo tengo, es porque a los papás se nos olvida la bifocalidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se da una situación específica, solo analizamos el momento. Y nos cuesta relacionar que el hecho de que seamos flexibles por una vez no pasa nada. Por ejemplo, los famosos 5 minutos.
Ay, si tu hijo te dice, hay 5 minutos, dame 5 minutitos más, pues no es nada, ¿qué más da? Todos merecemos una segunda oportunidad y todo este tipo de dichos. En un momento determinado, esos 5 minutitos más que le damos a nuestros hijos no parecen traer repercusiones, pero a final de cuentas sí las trae. Porque siempre que vemos solo el momento presente, la tendencia a consentir, a decir que sí, es muy grande. Pero si no perdemos de vista que eso solo es un hecho que usamos de pretexto para educar, la decisión va a ser más acertada, porque si vemos a largo plazo, hoy te pide 5 minutitos, pero mañana te dice que hasta que termine el programa y pasado te dice que mejor se baña en la mañana en lugar de en la noche, que te lo promete, porque todos los niños son obedientes en el futuro. El problema es que no queremos lidiar con el malestar de ese momento. Y entonces, aquí más bien yo te preguntaría a ti, ¿no vale la pena posponer el placer inmediato y poco duradero por un bienestar más permanente y productivo? Porque nos solemos equivocar en el presente, pero las consecuencias las vas a pagar en el futuro, y muchas veces no tan lejos. Así que cuando tu hijo te dice, hay 5 minutitos más, la respuesta tendría que ser, no, mi amor, ponle pausa a lo que estás jugando ahorita, métete a bañar y después regresas a seguir jugando. Lo más importante de todo es que la base de la obediencia es que tu hijo te aprenda. Si tu hijo no te cree que lo que tú estás diciendo es cierto, no te va a obedecer, porque ya sabe que después se te olvida, que no le da seguimiento, que no pasa nada si no te obedece. Entonces, si no te cree, si lo que le dices que son las consecuencias no pasan, si lo que le dices que pasará ante determinada circunstancia no sucede, si lo que le vas diciendo de la vida no coincide con su experiencia, no vas a conseguir que te obedezca. Y la obediencia es el hábito que se hace por algo que en un principio fue acto de fe por parte de tu hijo, pero que con el tiempo lo corroboró gracias a que se lo cumpliste. ¿Qué es lo que hace difícil romper un mal hábito en un hijo? Van a ser 2 aspectos. El primero de ellos va a ser la resistencia de tu hijo, porque va a ser mucho más grande, porque ya está acostumbrada a funcionar de otra manera. El mal hábito está fundamentado en que ha ganado siempre aquello que le es más placentero que lo que le es obligatorio, aquello que le da prioridad a la responsabilidad, no ha sido lo que hace más rápido. Siempre gana lo placentero. Has accedido porque llora, has accedido porque insiste mucho, has accedido con tal de no tener un mal rato, y entonces lo placentero siempre ha sido lo que se lleva de entrada el mayor momento, la mejor, lo más rápido, la mejor oportunidad. Lo segundo es que al principio, cuando vas a intentar romper el mal hábito, muchas veces la reacción de tu hijo va a empeorar antes de mejorar. La reacción. Porque todo lo que aprendió que le daba resultado antes de que lo modifique, lo va a intensificar. Es decir, si llora y lloraba para que se lo dieras, primero va a intensificar el llanto antes de que se dé cuenta que llorar ya no es la solución. Pero primero va a ser más de lo mismo. Es por eso que si ustedes como papás tendían a complacerlo con tal de que no llorara, ahora van a tener que tolerar mucha más cantidad de llanto
antes de que tu hijo se dé cuenta de que por ahí ya no va a lograr nada. Así es que van a tener que estar dispuestos pues a pagar el precio de lo que primero le demostraron que sí le daba resultado. La mala noticia es que para que el niño rompa un mal hábito, ustedes tienen que tolerar la intensidad de la respuesta antes de poder lograr el cambio en su conducta. Pero como todo, tiene su ventaja y su desventaja. Al no haber hecho a tiempo el buen hábito, la relación con tu hijo se desgastó y se pasaron varios momentos malos. La ventaja es que no van a tener que esperar meses o años para que tenga buenos hábitos, porque aprende más rápido si ustedes se mantienen consistentes. Y es justo la consistencia, esta es la palabra mágica, el ingrediente real para que romper el mal hábito acabe siendo un éxito. Por eso tienen que prepararse. Cuando van a romper un mal hábito, tienen que prepararse para, de verdad, estar listos para tolerar, aguantar, que ellos van a ponerlos a prueba hasta que se den cuenta que ahora sí no va a haber vuelta de hoja. El que se tiene que cansar es el niño, no ustedes. Seguimos hablando de cómo modificar los malos hábitos que se hicieron en los hijos. Habrá ocasiones en las que el cambio que queremos lograr se va a dar con mayor resistencia. Va a depender siempre del tema en el que queremos que nuestro hijo haga la modificación. Si se trata de que se mantenga sentado mientras comemos, que ya no coma viendo la tele, sino que coma sentado en la mesa. Si se trata de la hora de ir a dormir, si se trata de que use menos tiempo el celular. O sea, hay temas más álgidos en las familias en donde vamos a querer hacer movimientos o cambios de la cantidad de tiempo que tenía viviendo el mal hábito. Cambiar un mal hábito que lleva 5 meses a cambiar un hábito que lleva años. Del carácter de los niños, del temperamento que tienen, y esas son variables sobre las que no vamos a tener control. En cambio, romper el mal hábito, crear conciencia y la disposición para sobrellevar el proceso, sí están bajo el control de los padres. Lo difícil siempre va a ser implementar los primeros hábitos o romper los primeros malos hábitos, porque una vez que los padres van ganando credibilidad, el niño va disminuyendo su resistencia porque ya sabe por experiencia que las posibilidades de que pase lo que los papás están diciendo son altas. Y como cualquier niño, busca evitar el malestar y no solo se suele meter en situaciones desagradables, sino que no tiene una apuesta de que pueda valer la pena en términos de placer salirse con la suya. Así es que depende mucho de que los papás sepan mantenerse. Para respetar y obedecer, el niño ya no va a elegir sobre el placer, sino sobre malestares. Es decir, ¿qué me causa menos malestar? ¿Hacer la tarea o quedarme sin ver la televisión? O sin jugar el videojuego, o sin el celular. Porque antes el malestar era hacer la tarea o jugar con el videojuego. Pero ahora ya no. Ahora es, ¿hago la tarea o me quedo sin el celular o sin el videojuego? No, pues mejor hago la tarea para que me presten el videojuego. Entonces, el mismo planteamiento que el niño se está haciendo al tomar la decisión va a empezar a cambiar. Pero si no pasa nada, pues juega con el videojuego, entonces no perdió nada. Y ahí es donde los papás tienen que empezar a entender. Y el niño va a redimensionar también qué tan desagradable es hacer la tarea si eso le impide el videojuego.
Los niños están tomando decisiones en todo momento, pero en base a su experiencia, no en base a los regaños, a los gritos. Ahora, ustedes me están mandando mensajes en donde me dicen, pero importa mucho cómo modelamos nosotros como adultos. Claro que sí, pero no basta. O sea, papá y mamá pueden estarle modelando al hijo que se van a trabajar antes que estar usando el celular. Y le están modelando correctamente. Sin embargo, el niño con el modelaje no le basta. ¿Importa? Sí, sí importa. Pero también importa que le establezcan las consecuencias a los niños. Así es que, abusados, porque el solo ejemplo, así como el solo ejemplo no basta, la sola consecuencia no basta sin el ejemplo de los padres. Tenemos que hacer una combinación de ambas. El proceso al romper el mal hábito, ¿en qué consiste? Va a haber 3 momentos diferentes. Primero, el niño va a descubrir que el asunto ya no se resuelve con la conducta con la que había venido presentando. Y para eso debe estar dispuesto a dejar cualquier otra actividad en segundo plano, incluso sacrificarla. Tú como adulto, ¿eh? Segundo, hay que recordarle al niño la experiencia anterior cuando se está otra vez frente a una situación parecida. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Tercero, hay que supervisar la conducta de manera que se repita lo necesario, sin resistencia. Mientras no se haya logrado este tercer punto que les dije, no deben hacer excepciones, dado que corren el riesgo de retroceder y cada vez van a tener que volver a empezar. Y el desgaste es mayor porque aumenta la resistencia de tu hijo. Vamos a ver un ejemplo y posibles complicaciones. Supongamos que la mamá quiere que su hija levante los juguetes que dejó tirados cuando termina de jugar. Pero la niña, el niño está acostumbrado a llorar, gritar, pelear y todas las demás acciones que se puedan imaginar. Lo que hace que la mamá la regaña. Y con mucha frecuencia los juguetes queden regados. Tu hijo se queda llorando, castigado, pero el asunto no se resuelve. Los juguetes se quedan tirados. Y nada más hay un escándalo y un desastre en la casa. Mamá, papá deciden que a partir de ese momento, cuando llamen al hijo para que recoja los juguetes, no le van a permitir salir del cuarto hasta que los juguetes no estén en su lugar. Bueno, pensemos en el primer escenario. El hijo se niega a recoger los juguetes y comienza a llorar como siempre lo hace, mientras que papá, mamá cierran la puerta y se sientan callados, vigilando que la hija no tenga posibilidades de abandonar esa situación. Y este hecho se da en medio de todo tipo de comportamientos alterados de parte del hijo, en los que la mamá únicamente interviene para evitar conductas peligrosas, ¿ok? Fuera de eso, mamá, papá, quien se haya quedado ahí, calladito. Tu hijo no nada más llorará, sino que incluso recurrirá a situaciones como querer agredir, aventar objetos, insultar. De llorar e insultar pasará a suplicar, a pedir por favor, todo lo que se les pueda ocurrir, pero no aceptará recoger los juguetes. Después de un rato, probablemente enojada, los levante. Ese es un escenario. El otro escenario. Pasa lo mismo con el agravante de que al final, en lugar de que recoja los juguetes, se acaba quedando dormida. Tercer escenario. Se repite lo mismo, solo que lleva más tiempo de lo que la mamá pensó. Y se presentan situaciones como tener que llevar a otro de los hijos a su clase, ir a la cita del dentista, tener que atender una llamada, etcétera. Y tu hijo ni se queda dormido ni recoge los juguetes y el drama continúa. Bueno, es muy probable que la mamá piense, o en el escenario 2 o en el escenario 3, que la estrategia no está dando resultado. Pero no es cierto. Lo único que esto nos dice es que el proceso requerirá de otras intervenciones que son importantes de hacer para terminar en donde la mamá quiere.
En el escenario 2, en el que se quedó dormido, van a dejarla y solo la primera vez van a levantar los juguetes ustedes y darán por terminada la intervención, pero no el proceso. Para esto, en el siguiente momento en el que corresponde tener que recoger juguetes otro día, le dirán algo como: es hora de recoger los juguetes que usaste. ¿Recuerdas lo que pasó tal día? Bueno, tú decides si quieres que se repita la misma situación o si lo haces bien desde el principio. Si la situación se repite, hacen lo mismo, se quedan ahí para que su hijo no tenga la oportunidad de salir de la habitación. Si esta vez su resistencia lo lleva hasta el punto de terminar dormida nuevamente, ahí la diferencia es que cuando ella despierte, deberá de volvérsele a pedir que recoja antes de realizar otra actividad. Cuando un niño se acaba quedando dormido y no hizo lo que se le pidió del berrinche terrible, es importante tomar en consideración que como parte del proceso es que descubra que aunque no hizo lo que se le pedía, tampoco pudo hacer otra actividad placentera que él hubiera preferido. Y con frecuencia este es un paso intermedio por el que los padres van a atravesar antes de llegar a donde en verdad querían. Y eso no significa que no están logrando nada. El objetivo más importante no es que los juguetes estén recogidos, sino que el niño sepa que cuando no hace lo que se le pide, no puede hacer otra actividad. En el caso del otro escenario, del último, en el que se lleva más tiempo del que pensó la mamá o el papá en que el chico obedeciera, y llega la hora de llevar a otro hijo a la clase o llega la hora del dentista, es importante cancelar esas actividades, porque no hay que generar expectativas respecto a cuánto tiempo crees que le llevará a tu hijo recapacitar, tanto en cantidad de tiempo como en conductas que va a presentar en su intento por evitar obedecerte, ya que con frecuencia a menudo tienden a superar lo que tú calculabas. Y eso te hace titubear. Vamos a suponer que le dijiste que no salía del cuarto hasta que no recoja sus juguetes, pero resulta que no accede. Han pasado ya mucho tiempo y es hora de llevar a la hermana a la clase de ballet. Es muy importante, y aquí lo subrayo, que continúes sin moverte de la situación. Y si es posible, pues busca a quien te ayude a llevar a la otra hija al ballet. Pero si no, es preferible que la hermana no vaya ese día a la clase para que la hija que no recogió no salga bien librada de la situación, porque entonces todo el esfuerzo habrá sido inútil. Si te vas con la hermana, ella descubrirá que después de todo no era tan importante que recogiera los juguetes. Y seguramente estás pensando, ¿qué culpa tiene la hermana? Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que esta no es ni será la forma de vida de la familia. Es un momento de quiebre solamente para poder reorientar una situación. Y un momento de quiebre siempre necesita posturas más determinantes. Es parte del costo de no haber puesto límites a tiempo. Y por otra parte, estás mandando un mensaje que incluye a todos los miembros de la familia. Nada es más importante que obedecer. Cuando se da cuenta tu hija que tú preferiste dejar a la hermana sin ir al ballet con tal de cumplir con su palabra, sabrá que en verdad no tiene alternativa. Y su hermana, por otro lado, aprenderá que cuando ella se encuentre en una situación semejante, no vale la pena resistirse, ya que en esta casa se obedece. Por supuesto, en otro momento, como mamá, hablarás con la hija y le explicarás por qué tomaste esa decisión. Y es importante también hacer consideraciones, ya que estamos por terminar el programa. Con las mismas características se le va a recordar a tu hijo lo que sucedió la ocasión anterior y le harás hincapié en que es él o ella quien decide cómo quiere que se den los hechos. Mientras que guardes absoluto silencio y, si es posible, mantenerte en la situación adoptando cierta indiferencia y ocuparte en algo, leyendo, tejiendo, haciendo lo que quieras.
porque estás ahí solamente para demostrar que tiene que obedecer. Así se rompe un mal hábito. Después solo tienes que mostrar consistencia. Y los niños se percatan de que hay que hacer caso y esa conducta se empieza a volver hábito. Y bueno, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Nos encontraremos mañana con más de Chayo Contigo. Soy Chayo Busquets. Que tengan una extraordinaria tarde. Audiocentro.